Buenos días. Le damos la bienvenida a aquellos que nos acompañan hoy. Es un placer y es un gozo poder compartir la palabra. Le invito a que cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar primero hoy. Darle gracias a Dios por la palabra que Él tiene para nuestra vida. Amén. Padre, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Porque ella es viva, ella es eficaz, Señor. Ella es cortante como una espada de dos filos y puede penetrar, Señor, donde el hombre no ve, donde las tinieblas no nos dejan ver, Dios. Te pido que disipes todas las tinieblas, Señor, en nuestras mentes y corazones para que tu palabra halle cabida en nosotros, Señor. Háblanos esta mañana, que sea tu Espíritu, Dios, trayendo convicciones verdaderas en cuanto a tu verdad, en cuanto a tu persona, Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Libro de Marcos, capítulo 9, versículo 42 al versículo 50. Ya el martes es el último plazo para el trabajo de escuela. Solo me han llegado 2 trabajos nomás. Espero que esta tarde el correo esté inundado de tareas para todos los que hacen falta, para que por favor la envíen. El martes ya terminamos el plazo. La idea es que puedan empezar el otro nivel. Marcos capítulo 9, versículo 42 al versículo ¿qué? 50. Dice la palabra: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Hay porciones difíciles de predicar para que ustedes puedan comprender la tarea de un predicador o de un pastor. No todos los sermones son tan fáciles de armar y tan fáciles de exponer. Solo cuento con la ayuda de Dios para exponer este hoy, porque es un tema difícil, es un tema directo al corazón y directo a la salvación del ser humano, donde no te dejan lugares grises. Te da lugares blancos y te da lugares ¿qué? Negros, pero no da lugares grises. Entonces esta porción demanda que usted la pueda comprender hoy, porque puede determinar la salvación de nosotros, del alma de una persona. Alguien decía que si una persona logra entender el sermón, valió la pena predicar. Con que una persona reciba lo que Dios quiso decir ahí, es perfectamente lo que Dios busca en el corazón de los que escuchan. Hablamos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que eso es cierto? Amén. Pero cuando dice algo que nos cuesta vivir, entonces ya no es igual de válida. Amén. Amén. Nadie dice amén, ¿sí ve? Uno dice, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Un amén que rotundo, un sí específico. Nadie puede negar eso, que la Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando ella dice algo que a nosotros nos cuesta vivir o que nos pone a pensar más allá de esta tierra, es cuando pensamos, ¿será cierto? ¿Será tan real lo que está escrito ahí?
encontramos la insistencia del Señor a sus discípulos a una vida comprometida con Dios. No he dado el título, ¿cierto? ¿No? Discipulado verdadero. Creo que está ahí en la pantalla. Discipulado verdadero. Encontramos entonces al Señor Jesús insistiendo. Volvemos a donde íbamos, ¿no? Tenemos que conectar los temas. Hace 8 días hablamos de ¿qué? ¿Quién me recuerda? De la humildad que Jesús tuvo, de la lección que Él le dio a sus discípulos de humildad, y cómo el orgullo pelea contra la humildad y cómo nosotros nos cuesta ser ¿qué? Humildes. Él sigue insistiendo porque estamos en la última etapa de su ministerio, y esa etapa se centra específicamente en la enseñanza a sus discípulos. Hay uno que otra obra o milagro, pero no son muy comunes de aquí en adelante. Ya nos vamos a centrar en Él, en sus discípulos y en la cruz del Calvario. Cuando hablamos de algo radical, porque el tema se le podría poner un discipulado radical, pero la palabra radical, como expliqué hace 8 días, a veces denota muchas cosas y la gente piensa que es muy difícil. Encontramos 2 significados en esa palabra radical. Yo le puse verdadero, porque es más fácil explicar lo verdadero que llevar a la gente a pensar que una vida radical es muy difícil. Radical tiene 2 significados. Escuchen, puede significar básico, fundamental, elemental. También describe algo primario, intrínseco y esencial. ¿Qué quiere decir? Que ser radical no es ser nada raro dentro de la vida cristiana, es lo básico. Lo que vamos a ver hoy, los 4 puntos, le iba a poner como título el cristianismo básico, pero no es tan básico, ¿sí? Porque va a costar entender esos 4 puntos. Por otro lado, se puede tomar también, como algunos lo han tomado, escuchen, como algo extremo, algo fanático, algo severo o algo revolucionario. Hay gente que cree que ser radical es ser extremo en la vida cristiana, o ser fanático, o ser severo, o ser ¿qué? Revolucionario. Pero no vamos a trabajarlo con la palabra radical, lo vamos a tratar por el significado de lo que verdadero. Y lo verdadero es básico. ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Alguien puede cambiar esa verdad? En cualquier lugar de la tierra, en cualquier nación, alguien puede inventar y decir 2 más 2 es 5 y tengo la fórmula y se la voy a mostrar. No puede. 2 más 2 es ¿qué? 4, y eso es básico. Eso no necesita usted estudiar matemática ni nada. Solo 2 deditos y otros 2 deditos son ¿qué? 4. Entonces lo tomaremos por el primer significado, que es algo básico, algo normal, lo que vamos a hablar hoy. Es algo natural que un cristiano ame, que un cristiano busque la pureza, que un cristiano esté dispuesto a sacrificar cosas de su vida pasada y que sea alguien que obedece naturalmente, no forzado o de mala gana. Escuchen, es natural amar para un verdadero cristiano, es natural buscar la vida de pureza, es natural buscar una vida de sacrificio y es natural obedecer. No es algo raro. No se necesita ser super, hiper, mega cristiano para entender esas 4 cosas que son las que vamos a compartir hoy. Qué triste es ver que la sociedad se está consumiendo en el pecado todos los días. Los jóvenes están siendo revolucionarios en su anarquía contra los principios de Dios. Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Hijos desobedientes a los padres, padres infieles a los hogares y mujeres infieles a sus hogares también. Esa es la sociedad en la cual usted y yo ¿qué? Vivimos. Y eso ya se constituye en una batalla diaria, continua. Comúnmente salimos con mi esposa a dar una vuelta en cualquier día de la semana a un centro comercial porque nos gusta ir a caminar, así sea comernos un helado. Y es triste ver tanto homosexual, es triste ver tantas chicas dándose besos unas con otras de 12, 13 años y no se les puede decir nada, ¿sí saben? Ya no se puede, porque es prohibido según la ley. Además, de hecho, que si usted les dijera algo, tampoco sirve para nada, ¿sí? Porque si no lo hicieron en la casa, pues mucho menos
lo que usted le vaya a decir. Metiche, metido, ¿qué le importa? Ese no es su problema. Cuide de sus hijos. Por lo menos le van a decir algo cierto. Cuide de los suyos. Punto. Pero esa es la sociedad en la cual estamos viviendo. De ahí que el Señor demanda una vida verdadera hacia Él. No a medias, no bajo excusas y justificaciones, no engañados por nuestro propio corazón. El daño más grande que ha vivido la iglesia en los últimos 2000 años ha sido predicar un evangelio tergiversado, ofreciendo milagros y beneficios sin decir que solo hay un remedio para la condición humana y se llama arrepentimiento y perdón de pecados. Te pueden ofrecer lo que quieras y tú decides si lo eliges o no lo eliges. Pero el evangelio que Dios dejó escrito en la Biblia tiene la cura para toda la enfermedad de la raza humana. Esa enfermedad se llama ¿qué? Pecado. Y esa cura se llama Cristo. Si encuentras la cura, no necesitas otras cosas, algo que te anestesie, algo que te haga llegar más rápido a quitar el dolor. Si le sumamos la cantidad de personas que asisten a las iglesias hoy en día y que son tropiezo para otros debido a su mal testimonio y por no ser lo básico que Dios pide en su palabra. ¿Por no ser qué? Lo básico. No está pidiendo mayor cosa. Él no está diciendo, córtese una mano. Ahora la vamos a entender. El texto no habla de eso. La gente cree que con cortarse la mano va a dejar de pecar. Si peca, va a seguir pecando sin mano. ¿Sí sabía? Sin ojos va a seguir pecando. Sin lo que se quite, va a seguir ¿qué? Pecando. Porque el problema no es externo, el problema es ¿qué? Interno. El problema del hombre suyo y mío es ¿qué? Interno. O si no, mire hacia adentro. Mire hacia adentro de su corazón. Y va a encontrar una que otra cosita que inmediatamente le empieza a estorbar en su cerebro. Y dice, uy, sí hay problemas en mi interior. Hacia afuera nos vemos muy bonitos, los felicito. Bueno, se ven lindos ahí, ¿sí? Pero por dentro estamos como la Biblia lo describe. ¿Qué dice Dios? Que nos apartemos del mal, que busquemos constantemente su presencia y su palabra. Y hay dos listas en la Biblia antes de entrar en el tema que son para personas creyentes y también aún lógico para los que no conocen. Pero como estamos en una iglesia, ¿cuántos saben que el evangelio es para la iglesia? No sé si usted pensaba que era para el mundo. No, es para la iglesia. Para que el que llegue del mundo vea el evangelio en la iglesia y haga parte de la iglesia. Pero el evangelio no es para el mundo. El mundo no lo entiende, no lo acepta, no lo comprende y no lo va a asumir. ¿Quién lo va a asumir? La iglesia. Y cuando la iglesia lo asuma, entonces se cumple lo que vamos a ver hoy, que somos sal y podemos darle sabor a otras vidas que llegan. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, 25, 32. Vamos a leer dos listas, solo las vamos a leer, no es el tema de hoy, pero tengo que leerlo para ubicarnos de lo que vamos a hablar hoy, de lo contrario, esto es lo que no debemos ser nosotros, y vamos a estudiar de lo que sí debemos ser nosotros. Efesios 4, 25 a 32, se lo leo. Por lo cual, hay una lista, dice, desechando uno, la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Solo le dejo una reflexión sobre la mentira. La practican los hijos del diablo. No le dejo sino esa reflexión para que de pronto procure no mentir. Amén. 2, airaos, pero no pequéis. Póngase bravo, pero no sea pecador con su braveza. O sea, no hiera a los demás. No maltrate a los demás porque usted está bravo. Póngase bravo, pero aún para ponerse bravo hay que saber ponerse bravo, con respeto de los demás. ¿Listo? Luego dice, miren lo que dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. La ira da lugar ¿a quién? Al diablo. Póngase bravo pero por el diablo, ¿sí? No se ponga bravo con la gente y no le dé lugar al enemigo. 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaja. Está en término pasado, no estoy diciendo que usted esté robando hoy, tal vez robó antes, como yo, no se preocupe, ¿listo? El que hurtaba, no hurte más, no estoy juzgando a nadie que está robando hoy, más si está robando, arrepiéntase, ¿listo?
haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice, trabaje y lo que gane, procure compartirlo con otros. El esposo con su familia, los hijos con sus padres, y de vez en cuando compartir con otras personas que necesitan. Si le alcanza, si no, supla las necesidades básicas de su casa y espere que Dios le bendiga más, pero cuando le bendiga, no se olvide que un día también necesitaba. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No sea vulgar, no diga una frase y 3 madrazos en una frase, que es lo típico, ¿sí? El gran no sé qué martillo dijo, el no sé qué se me cayó, y entonces el gran no sé qué trabajo se me dañó. Ese es el diario vivir de todos los que usan una herramienta cuando se cae. Ese bus no pasó, y el bus no tiene la culpa. Es que, todo el tiempo hay una maledicencia en el corazón del ser humano, y no podemos ser ninguna palabra corrompida, chistes de doble sentido, palabras de doble sentido, todo eso. 30. No contristéis al Espíritu Santo. Si ve todo a donde lo va llevando uno, ¿a qué? A entristecer al Espíritu de Dios. Y luego dice que fuimos sellados para el día de la... Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Estos son los los pecados favoritos, escuche, de los cristianos. Estos que estoy leyendo. Por eso se lo leo a la iglesia y me los leo a mí mismo constantemente. Estos no son los pecados del mundo, el asesinato, la violación, el aborto. Terrible. ¿Cómo están haciendo eso todos los días? Más bien, ¿cómo estamos haciendo esto todos los días los que conocemos a Dios? Amargura, gritería, maledicencia y malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la lista de Efesios. Pero como el apóstol Pablo es tan amplio, tan generoso, nos da otra lista en Colosenses, capítulo 3. Esos dos libros son casi hermanos. 3 del 5 al 9, Colosenses 3 del 5 al 9. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué le leo estas listas antes de entrar al tema? Porque vamos a mirar cómo se puede vivir sin ser así, cómo se puede vivir sin caer en estas situaciones, porque ya conocemos la palabra de Dios, porque ya no pertenecemos al mundo. Dice que en el 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y aclara, en las cuales ustedes y yo anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Y no se escapa nadie de este auditorio, absolutamente nadie. El apóstol dice, le está hablando a su iglesia y le dice, en las cuales ustedes y yo vivimos ¿cuándo? Antes. Esperamos que sea así, ¿no? ¿Que era qué? Antes. Que no sea ahora que está pasando eso en los hogares o en las casas. Pero ahora, dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Vuelve a los pecados de los creyentes. Ira. ¿Cuál otra? Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo sacado al mentiroso o al viejo hombre con sus hechos. Se supone que el mentiroso era el viejo hombre, el nuevo no miente. Y si el nuevo no miente, entonces hay que evaluar si es el nuevo el que vive en usted o todavía vive el viejo hombre en usted. Amén. Dejémoslos ahí para entrar aquí. 4 aspectos de un discipulado verdadero o de un cristianismo básico, como usted lo quiera recibir. Lo puede recibir como un discípulo o lo puede recibir como un ¿qué? Cristiano. Es lo mismo. Cristiano básico. 4 cosas. 1, amor verdadero. 2, pureza verdadera. 3, sacrificio verdadero. Y 4, obediencia verdadera. Vamos a ver el primero. En el libro donde empezamos. ¿Libro de qué? Marcos 9:42. Mientras se ubica,
9:42 dice, cualquiera, hasta ahí arrancamos, ¿listo? ¿Para quién es esa palabra? Para cualquiera. ¿Sí? No está diciendo que es para los que vienen el martes o los que estudian el jueves, no, para cualquiera que esté sentado en una iglesia es el mensaje, que haga tropezar a uno de los pequeñitos que creen en mí. Mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Amor verdadero. Casi siempre el amor de los cristianos se mide por el ámbito familiar o por aquellas personas que son importantes para nosotros. Entonces pensamos que el amor verdadero está relacionado solo al núcleo familiar, esposa con esposo e hijos. Si son solteros, entonces los padres. Y si no, el grupo de amigos que me gusta, que son chéveres conmigo, entonces yo los amo. Ese es el tipo de amor que se mide dentro de un contexto normal. Pero aquí el Señor está hablando de algo que muestra si amamos realmente o no, e incluye todo lo que somos: la familia, la iglesia, lo laboral y lo social, todo. El cristiano es en todo lugar. No puede ser un angelito en la iglesia y un grosero en el trabajo. No puede ser así. Algo anda mal. No puede ser dulce y tierno con la familia y en la iglesia ser desobediente. Tampoco. No puede. Tiene que haber una ubicación. Dice que está dirigiéndose a cualquiera. No está diciendo si llevas 20 años o llevas un mes viniendo a la iglesia. Cualquiera. El versículo es fuerte, escuchen. Porque dice que es mejor morir que ser un mal testimonio para los demás. Eso es lo que dice el versículo. Yo no le puedo decir otra cosa. Tengo que decirle lo que dice el versículo. Se lo repito. Mejor le fuera que si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. A diferencia de estos tiempos, lo que caracterizó la iglesia primitiva fue precisamente lo que estamos estudiando hoy, esas 4 cosas: su amor, su pureza, su sacrificio y su obediencia. ¿De qué molino está hablando? Dice que sería mejor que se le atase una piedra de molino al cuello. No está hablando del molino chiquitico que nosotros manejamos, algunos que tenemos más años, ese plateadito en el cual se molían las arepas. No está hablando de ese molino. Está hablando de un molino grande que se usaba para moler el trigo y para moler los cereales de la época. Y la piedra era tan grande, escuche, que la tenía que mover un burro. Era una piedra gigante. Calcule, para los que saben de medidas, por ahí unos 50 por unos 50. Una piedra grande. Y el Señor dice, es mejor que le amarren esa piedra al cuello y lo tiren al mar, a que sea un mal testimonio para los que van llegando a la iglesia. Es un mensaje para la iglesia hoy. No había dudas ni reparos en decir que alguien era cristiano o no en la iglesia primitiva. La diferencia se notaba. Era tan notable la diferencia entre el pueblo cristiano de la iglesia primitiva que no les caían bien a nadie. Era notable, decían, esos son los cristianos, esos son los que aman a Jesús y esos son los santos. Pero no era un sarcasmo, era cierto, eran los que amaban a Jesús, eran los que eran santos y eran los que provocaban que cualquier persona que estuviera en pecado se molestara. Estos mensajes molestan, ¿sí sabían? Molestan el corazón de aquel que esté viviendo mal, y se lo digo de todo corazón, esa es la intención de este mensaje: molestar su corazón, inquietarle, decirle, ¿estás realmente viviendo a la altura de lo que conoces? No a la altura mía, porque Dios me juzgará por lo que yo conozco, sino a la altura de lo que tú conoces, de lo que tú has aprendido y de lo que tú has recibido de cada uno en sus diferentes formas. Se nota que eres cristiano donde tú trabajas, te buscan para decirte que tienen problemas y que quieren que ores por ellos. Eso se nota en un lugar. Hay sabiduría en tu corazón para hablar a compañeros de trabajo, a compañeros de universidad, compañeros de estudio, en la vida social. ¿Notan que hay algo diferente en ti? Son las preguntas que tenemos que hacernos hoy. En casa, ¿se nota que eres el sacerdote, el hombre de casa, en que la esposa dice, ¿puedo aprender de ti? ¿O la esposa tiene que orar por usted?
Se nota eso. Se nota que los hijos, a pesar de que pueda que no compartan lo que tú dices, saben que es cierto y te respetan. De eso se trata. La sociedad es clara en decir, esa persona no sé cómo es, no sé cómo vive, no sé qué hace, pero hay algo en esa persona diferente que se nota. La manera como tratamos a los demás creyentes, escuche, y a las demás personas es la misma que tratamos a Cristo. Jesús está hablando a sus discípulos y le dice, tengan cuidado, ustedes son ejemplo y son luz a un pueblo. Es mejor que se pongan una piedra en el cuello y no que sean mal testimonio para esas personas que están llegando. Cuando dice que el que haga tropezar a uno de estos pequeños, no se está refiriendo a niños, no se está refiriendo a los niños que vienen a la iglesia Kids a jugar. No se está refiriendo a ellos. Se está refiriendo a personas que comienzan en la fe, que vienen con necesidades, que ellos ni siquiera alcanzan a comprender qué es lo que los impulsa a buscar a Dios, qué es aquello que hace que ellos necesitan de Dios y no lo saben. A esas personas se está refiriendo. Y el Señor espera que ellos encuentren en la iglesia la ayuda de Dios a través de los que ya asisten. Todos. Cada día estoy más convencido que lo más poderoso de una iglesia se llama la unidad. Todos en el mismo sentir, todos diciendo hay almas perdidas, todos diciendo en su corazón hay jóvenes necesitados, todos diciendo ¿qué podría yo hacer para que alguien pudiera venir a los caminos de Dios? La palabra tropezar viene del griego escandalizo. ¿A qué se le familiariza? A escándalo. Escandalizo con ese primero, luego la K y Z al final, escandalizo, y se refiere a hacer que alguien se equivoque por medio de tentación y caída, o hacer que peque. Vamos a mirar 4 aspectos ahorita de cómo nosotros hacemos que los demás pequen y a veces no nos damos cuenta. La declaración mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar, quiere decir que es mejor una muerte horrible que ser instrumentos de pecado para otros con nuestro mal testimonio y desobediencia. Por eso le dije que el sermón no era fácil desde acá en adelante. No es fácil mirar esto ahí. Es mejor una muerte horrible que otros digan que tú no eres lo que profesas ser. Es difícil. Miremos Lucas 17:1-3. Nos da un poquito más de luz sobre lo que estamos leyendo. Agrega unas palabras más. Es el mismo paralelo como siempre, pero agrega unas cositas más. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel porque vienen. ¿Sí ve que es diferente de lo que dice Marcos? Él dice, es imposible, o sea, siempre van a haber tropiezos y chicharrones, como decimos nosotros. Pero luego dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y en el 3 dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciéndote me arrepiento, perdónale. El Señor Jesús está hablando a sus discípulos y abre un poquito más en Lucas y les dice, miren por ustedes mismos. Su actitud ante los demás demuestra el amor. Parte del amor verdadero hacia Dios y su iglesia es cuidar nuestro corazón, procurando en todo ser luz para otros y no tropiezo y tinieblas. ¿Cómo podemos ser tropiezo a otros? Vamos a mirar A, B, C y D. ¿Cómo podemos ser tropiezo para otros? Algunos dirán, no, yo no he sido tropiezo para nadie. Vamos a ver, de pronto sí hemos sido tropiezo y lo sabemos. A, por tentación directa. Es una forma de ser tropiezo para otro. Es decir, al tentar a alguien a pecar abiertamente contra la ley de Dios. Eso implica lo siguiente: pecados específicos tales como mentir. Un cristiano que miente y llega a incitar a otro a mentir
es alguien que está poniendo ¿qué? Tropiezo. ¿Mentiras blancas existen? Pregunto, ¿no? De pronto alguien diga así. No, no existen mentiras blancas ni negras. ¿Existen qué? Mentiras. Yo no sé quién se inventó esa bobada. O sea, se necesita estar muy perdido para creer que hay mentiras blancas o mentiras suaves. Hay mentiras y punto. Mentimos en cosas pequeñas que creemos que no son tan mentiras, pero son ¿qué? Mentiras. Es fácil mentir, ¿sí sabía? Es lo más fácil que hay. Es más difícil decir la verdad. Las mentiras típicas son las del diario vivir. ¿Dónde va? Voy llegando al Ricaurte, ¿sí? Y está en el portal. Esa es la más típica que uno la escucha ahí en la conversación. Voy en Chapinero y está allá en el Ricaurte, en la Jiménez, por la Caracas, y dice, ya voy llegando a Chapinero, nos vemos en 5. Son cosas, uno dice, alguien se condenaría por eso, quizás no, pero está mintiendo, eso es lo que quiero oír. O uno le dice al otro, diga esto, diga esto, diga esto, ¿sí? En ese afán de que no se sepan las cosas como son, le decimos a otra persona, diga esto, hágame el favor, ¿sí? Hágame ese favor. Mire, nos ha pasado unas. Un domingo salimos de acá de la iglesia y nos fuimos a la Plaza de las Américas y íbamos con una chica de la iglesia. Me subí a un bus, el conductor viene. Cuando por el medio del camino él me dice, ¿le puedo pedir un favor? Le dije, sí, claro, si puedo. Es que necesito que antes de finalizar el viaje, usted pida otro viaje, como si fuera viajando conmigo, pero no va a viajar conmigo, pero necesito que pida otro viaje, porque necesito completar unos viajes, porque me dan 30,000 pesos, y me falta un solo viaje. ¿Me puede ayudar? ¿Qué hace usted? Dice, pues ayudémosle. ¿No? ¿Qué pierde? Nada. Ya. Él pasa su viaje, le da su plata y usted queda como un príncipe o como una princesa, ¿sí? Buena gente. Tan buena gente ese vecino, ¿no? Ojalá lo vuelva a recoger. Yo no le dije nada, pero fue inmediato en mi mente y en mi corazón dije, no. Me quedé callado y le hice una pregunta, le dije, ¿a usted cómo le va en el trabajo? Me dijo, muy bien. Casi le respondo entonces, ¿para qué roba? Pero me hubiera bajado del carro otra vez. En serio, tuve toda la intención, sino que dije, no, seamos sabios, hay que ser sabios. Casi le digo, entonces, ¿para qué roba su empresa? No, simplemente le dije esa pregunta y lo dejé pensando y él se quedó mirándome así como, ¿y usted cómo le va en su trabajo? Decía, me dijo, súper bien, me alegra mucho. Porque al final iba a decir la verdad. Entonces, antes de bajarlo le dije, vecino, acerca de lo que me dijo, no puedo. Él no me dijo nada más. Le dijo, bueno. Le dije, sí, no puedo. No más. No necesité decirle que estaba robando, pero por lo menos guardé mi corazón de hacer algo incorrecto y de llevarlo a él a robar y de ser partícipe de robar. Haga su viaje. Si tiene tiempo, haga su viaje, gánese su plata, su promoción, lo que sea. Pero eso es así, diariamente lo vivimos. Llevamos a otros a murmurar, llevar a otro a murmurar. Es que yo pienso esto, es que yo pienso aquello. Yo también. Murmurar. Eso es muy común en la iglesia. 95% todo el tiempo pasa en la iglesia. Los líderes y los cristianos murmuran de la iglesia. Y esto es pecado. Engañar, robar o cometer pecados sexuales, inducir a otros a amar el mundo o atraerlos a negocios o actividades ilícitas o impías. Eso es muy triste ver que nosotros sí llevamos a otros por tentación directa a cometer pecados. B, por tentación indirecta. Efesios 6:4, Pablo habla a los padres y les dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es llevar a otros por una tentación indirecta? Escuchen, provocar que las personas hagan cosas por mi comportamiento y mi actitud. ¿Por qué pone el ejemplo de los hijos? Y esto lo he enseñado y quiero repetirlo. Algo que es triste, escuchen, triste
en la vida cristiana, y aún no en la vida cristiana, sino fuera de la iglesia, es cuando los hijos se levantan contra los padres. Cuando el hijo quiere golpear a su papá porque ya el hijo es ¿qué? Grande. Eso es algo de lo más triste que pueda sucederle a un hombre o a una mamá, que un hijo le pegue, o que un hijo le levante la mano, como dice, o que lo humille, o que le diga a usted: a mí no me puede decir nada, o qué va a hacer. ¿Está buscando que le dé su totazo? Hay hijos así, porque ya se sienten grandes y se sienten, pero ¿qué pasa? Escuche, ¿qué pasa? Uno aconseja a los padres: no den lugar al pecado en su casa, porque el pecado va a traer ese tipo de manifestaciones en los hijos groseros y rebeldes. Yo tengo un hijo de 26 años, es un hombre hecho y derecho, y es un muchacho que ha vivido la vida, pero yo no puedo decir de él que él alguna vez en la vida me haya retado a algo como hombre. Ha cometido errores, muchos, pero nunca puedo decir que ha sido un hombre que se haya pasado en decir: yo a usted no lo respeto como hombre. Yo sé que él me respeta, aunque no haya vivido la vida que yo estoy viviendo, él me respeta, y nunca ha habido ese roce de decir: ¿nos vamos a dar o qué va a hacer? ¿Sí? No le gusta lo que hago, entonces ¿qué va a hacer? Nunca. Pero ¿de dónde viene esa tentación hacia los hijos? De los padres, de no poner límites, de dejar un hijo vivir en pecado, y cuando usted le va a reclamar dice: ¿a mí qué me va a decir? ¿Por qué? Porque no lo hiciste en el momento a tiempo, y cuando vienes a reclamar, tu autoridad no existe, no hay autoridad a tiempo, desde pequeño. Aquí en la casa las normas son estas: mi amado, te amo con todo mi corazón, eres la luz de mis ojos, como dicen muchos. Sí, pero aquí en mi casita hay unos principios porque te amo profundamente, ¿sí? Un amor que no alcanzas a comprender. Ese es el amor que está hablando la Biblia, y ese es el amor verdadero de un cristiano, que pone límites. Igual en una relación sentimental, si tu esposa te va a llevar a pecar: te amo, mi amada, mi princesa, mi hermosa, lo que usted me quiera decir, con todo mi corazón, pero hasta allá no puedo, va en contra de Dios. Y la esposita igual: tú eres mi tesoro, mi príncipe, sí, pero en el momento en que usted sienta que algo va en contra de Dios, hasta ahí llega mi príncipe y mi tesoro. Amén. Porque hay uno más arriba que ocupa mi corazón, mi príncipe verdadero, mi amado Jesús, y por él tengo que vivir bajo un amor verdadero. Y el amor verdadero es el que habla. Escuche, no tiene miedo de hablar, no tiene miedo de decir: no puedes llegar a esta hora, lo siento. Pero es que yo ya soy grande y yo trabajo. Trabaje y sea grande, pero llegue a tiempo. Amén. Si no hay problema, que trabaje y que sea grande. Eso es amor verdadero. Cuando le dices a tu pareja: ¿estás pecando? Cuando ves a tu esposo mirando mujeres y no le dices, sigue llevándolo a la tentación, mujer. Tienes que tener carácter, decir: oye, yo he visto que tú miras a las mujeres. ¿Yo? Creo que así es la redacción siempre. ¿Yo? Sí, lo he notado. Eso es amar a su esposo cristiano. El esposo tiene que confrontar a su esposa: he notado que estás en una amargura constante, he notado que estás haciendo esto y no es así. Eso es amar, ¿sí? Amar no es todos somos lindos y bonitos y nos amamos y gloria a Dios, aleluya, y que la sociedad siga corrompiéndose y dañándose como está. Eso no es amar. Sí, cuando damos mal ejemplo a los que llegan, Romanos 14:13, a los nuevos, cuando le damos mal ejemplo a esas personitas que están llegando y que vienen con tantas necesidades como usted y yo llegamos un día. Romanos 14:13. Así que ya no os juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. ¿Qué quiere decir eso? Toda la gente observa qué se hace en una iglesia, cómo se habla, cómo se dirige, qué se dice, qué se rumora. La gente se da cuenta si tú hablas mal de los demás y dice: uy, no, pero eso es igual a cualquier lugar. Aquí también hay chisme, aquí también hay murmuración. Y la gente sí observa esos detalles cuando viene
con el deseo de congregarse a una iglesia y empieza a encontrar que la iglesia no es tanto como decían, sino que es otro sistema donde la gente también necesita seguir siendo transformada. Si lo toma bien y si viene con un llamado específico y un propósito de Dios, él entenderá que eso es normal. Pero si lo toma mal, se puede ir y va a ir a otra iglesia y va a encontrar lo mismo, y va a ir a otra y va a encontrar lo mismo. ¿Sí sabía que ese es el problema? Que la iglesia está constituida de personas como usted y como yo, y eso es lo que hace que la iglesia viva esas situaciones que hacen que los demás digan: no, pues los cristianos supuestamente son así, dicen groserías, murmuran, critican. Entonces yo como que mejor voy a otro lado y busco por allá un club donde sea mejor, y porque buscamos esa vida en comunidad, buscamos ser amados, buscamos tener un referente, buscamos alguien que nos ayude como a avanzar, pero en la iglesia nos damos cuenta que hay muchas cosas que no son. Y de pecado de omisión, no alentar a otros cuando sabemos que están fallando, exhortándonos con amor y verdad. ¿Qué es exhortar? Pasar a otro nivel, decirle: oye, un día te vi como mal con una muchacha en tal lado, ¿si era usted el que yo vi? ¿Sí? Solo pregúntele si era él o si era ella, al menos para que diga: sí, estaba haciendo una vuelta y me encontré con fulano, algo, pero toquen el tema, no sea alcahuete de la iglesia, a menos que diga: uy, me vieron, alguien me vio, ¿sí? Es que yo le vi a usted tomándose una cerveza, confío que sea una, ¿no? O sea, no más, o sea, ¿sí? Así, confío que se estaba tomando, pero me imagino que era para nacer, algo así, ¿sí? Pero no que usted vea y a usted le da igual. Eso es no amar, eso es no amar a sus hermanos. Somos hermanos porque somos hijos de un mismo Dios y somos pertenecientes a una misma familia. ¿Cuántos han conocido? ¿Quién tiene familia grande? 8, 5, 10. ¿Cuántos saben que todos somos diferentes los hermanos? Y que hay bendiciones de bendiciones en los hogares? Así pasa en la iglesia. Somos hermanos, familia, pero algunos de verdad que toca que sean más hermanables. Amén. Segundo punto: pureza verdadera. Hablamos del amor verdadero, vimos 4 cosas o 4 aspectos en los cuales podemos llevar a otros a pecar y ser tropiezo, y el pasaje específicamente Jesús le está hablando a los discípulos del amor espiritual, del amor de los unos con otros. Usted puede ser muy, como diría la abuela, muy empalagoso, ¿sí? Te amo, muy bonito y todo eso, ¿sí? Pero realmente no amar. Amar es eso que le estoy compartiendo. Sentarse en el momento que sea: mira, necesitamos hablar de esto, las cosas están así, porque te amo, tengo que hablar de eso. Con el hijo, con la esposa, con un discípulo, hay que llamarlo y decirle: porque te amamos, tenemos que decirte que las cosas no son así. ¿Listo? Eso es amor verdadero. No es el amor, ay, todo el mundo lindo y ya. Entonces vamos al segundo: pureza verdadera. Versículo 43, 45, 47 y 48. Vamos a leer primero el 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. No voy a leer los otros porque lo único que cambia es el pie y la mano, ¿sí? El ojo, habla de 3 cosas: el ojo, el pie y la mano, y hoy lo vamos a entender. Yo sé que muchos no lo entienden. El Señor les dice que si el trato con el pecado personal no es serio y firme, seremos tropiezo para otros. Miren lo que escribió el puritano John Owen, se conoce, es un pastor del año 1600 y pico, se conoce como el puritano. O sea, qué apodo tan bonito, ¿no? O sea, que usted le diga el puritano. O sea, ¿por qué le dirían así? Porque fue un hombre que mostró una vida íntegra en su ministerio y en el tiempo que vivió sirviéndole al Señor. Miren lo que dice él, se lo voy a leer despacio. Donde el pecado, a través de olvidarse de la humillación, consigue victoria considerable, rompe los huesos del alma y hace a la persona débil y enferma que no puede levantar la mirada. Y cuando la pobre criatura recibe golpe tras golpe, herida tras herida, frustración tras frustración, y no despierta a una posición vigorosa,
Puede esperar todo menos que se endurezca por medio del engaño del pecado y que su alma sea totalmente desangrada. ¿Quieren que se lo repita? ¿O quedó claro? Repítalo. Vamos a repetirlo porque sé que hay que escucharlo 50 veces, ojalá. Yo quisiera escucharlo cuando lo leí, decía Señor, yo quiero escucharlo muchas veces para mí, no para ustedes, para mí. Porque me gusta, dice, vuelvo y le repito, donde el pecado a través de olvidarse de la humillación, te voy a explicar. ¿Qué puede hacer que el pecado no permanezca en nuestro corazón? La humillación continua en la presencia de Dios. Humillarse no es que usted no sirve para nada, pobrecito, no, eso no es humillarse. Humillarse es decirle, Señor, mi dependencia es absoluta de ti. Si tú no habitas en mi corazón, mi vida se desborda en X pecado, que usted y yo sabemos. Dice, consigue victoria el pecado, dice, consigue una victoria considerable, rompe los huesos del alma y hace a la persona débil y enferma. Eso hace el pecado en el corazón, debilita y enferma el alma. Por fuera usted puede estar súper, usar la mejor ropa, tener el mejor trabajo, tener la familia más bonita, pero por dentro su alma está ¿qué? Enferma y débil. Dice que no puede levantar la mirada. ¿A quién? A Dios. Usted puede caminar levantando la mirada delante de los hombres, pero no puede levantar la mirada a Dios hasta que se arrepienta. Y dice que cuando la pobre criatura recibe golpe tras golpe, y no es la canción, ¿no? Herida tras herida, frustración tras frustración, y no despierta a una posición vigorosa. Cuando eso pasa, es porque usted no ha hecho un trabajo para levantarse en oración, levantarse en clamor y decir, Señor, hay algo en mi vida que no está en orden. Y eso se manifiesta en mi conducta hacia los demás, se manifiesta en mi tristeza, escuchen, en mi amargura, se manifiesta en mi infelicidad diaria. ¿Quién ha vivido algo que es indescriptible? Yo lo he vivido acá, adentro, acá, que usted dice, algo no está bien. Y siente un vacío y una agonía que usted no sabe de dónde viene. Pues sabe de dónde viene, del pecado, que está interno, que no hemos elaborado, que no hemos trabajado con Dios. Entonces dice que esa persona no puede esperar menos, sino que su corazón se endurezca por medio del pecado y del engaño, y que su alma se desangre. Bueno, entonces continuamos. Hay un relato en el libro de Samuel, solo se lo voy a nombrar, está en 1 Samuel 15:33, y dice que el profeta Samuel cortó en pedazos al rey Agag, y es lo que una persona debe hacer con el pecado, cortarlo ¿en qué? En pedazos, destruirlo totalmente. Los que quieran leerlo, lo pueden leer. El profeta cortó en pedazos al rey Agag por la desobediencia de Saúl. Y en Romanos capítulo 8 versículo 13, Pablo nos dice lo siguiente, escuchen, si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Evangelio es preventivo para los que lo escuchan y lo obedecen, y el Evangelio es curativo para los que un día escucharon y no obedecieron. Tiene las dos formas. Pero la idea del Señor cuando Él deja el Evangelio y las Escrituras es que fueran ¿qué? Preventivas. El martes con los hombres les compartí una historia, más o menos así. Hay dos formas de evitar una tragedia, o un siniestro, o un accidente. Una es poner ambulancias al final y paramédicos, para que cuando se accidenten rápido lo recojan y lo lleven a un hospital y algunos se puedan ¿qué? Salvar. Y la otra es poner vallas
y muros que protejan para que usted no pase por ahí, porque es una zona riesgosa. Amén. ¿Cuál de las dos le gusta más? ¿Quiere ambulancia? Dios tiene ambulancia también, ¿sí sabía? Le encanta recoger pedazos rotos y hacer algo con uno. Aquí hay un ejemplo de eso. Yo fui del grupo primero. A mí me advirtieron y me dijeron, pero yo pasé y me rompí, me estrellé, me desbaraté y perdí. Pero no se lo recomiendo a nadie. Hubiera querido con todo mi corazón haber estado en el primer grupo que dio el aviso y dijo, uy, por ahí no me voy, por ahí es grave. A mí me recogieron con ambulancia. Entonces yo vengo de ese grupo, pero no lo recomiendo. Les recomiendo el segundo, el preventivo, el que dice no, yo prefiero cortar con esto, porque esto tarde o temprano me va a traer un ¿qué? Problema. Escuchen, notemos que el Señor habla de 3 miembros del cuerpo: mano, pie y ojo. Versículo 43 dice que mano, versículo 45 dice que el pie, y versículo 47 habla del ojo. Entonces, resaltando así que la batalla contra el pecado incluye todos los aspectos de la vida del creyente. Aclaro aquí algo: Dios no está diciendo que te cortes el ojo para que no seas inmoral. Seguirás siendo inmoral aunque te saque los 2 ojos, ¿sí sabías? Porque no es un problema de los ojos, es un problema ¿de dónde? Del corazón para los hombres. El problema no son nuestros ojos, es el corazón. Yo le decía a un hombre una vez, mire, el problema no es si es gorda, si es bajita, si es alta, si tiene esto grande o si tiene aquello pequeño. Ese no es el problema de los hombres. El problema es acá. Él no mira nada si no es un problema ¿dónde? Acá, de impureza sexual. Entonces el problema no es que usted viera la falda que traía y sí, porque el hombre sale con esos cuentos, ¿sí? Es que usted no vio lo que yo vi, gracias a Dios no lo vi, o sea, es que usted, no, es que el problema es acá, no es acá. Cuando el problema llega acá es porque salió ¿de dónde? De acá. Y las mujeres igual, no es para los hombres nomás, sí, para las mujeres igual. Ayer venía a estudiar el viernes del Transmilenio, eran 2 mujeres jóvenes, pero terribles, o sea, vulgares total, hablando de hombres. Eso que usted dice, ay no, ¿en qué lado me metí? O sea, Dios mío, o sea, 2 chinas, 16, 18 años, hablando de unas cosas que uno las ha escuchado, pero en boca de ¿quién? De hombres vulgares. ¿Sabe dónde las escuchaba yo? Para que no le voy a decir de qué hablar. ¿Sabe dónde las escuchaba yo? En 2 sitios, en las ollas y en las cárceles. Así era el lenguaje de ellas. O sea, era como si usted se parara en una olla a escuchar el lenguaje de los adictos, o en una cárcel a escuchar el lenguaje de los presos. Así de livianito era el lenguaje de ellas, hablando de la impureza sexual de hombres. Ahí en Transmilenio yo decía, uff, menos mal cargo mis audífonos. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Escuche, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Y qué vemos? Por eso él está hablando, si tu mano, o sea, tus manos, o sea, ¿qué haces con tus manos? ¿Las levantas limpias a Dios? ¿Las santificas todos los días? Señor, santifica mi cuerpo. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 12:1 en adelante. ¿Qué vemos con nuestros ojos? ¿Y a dónde vamos con nuestros pies? Lo que está diciendo el Señor, pilas con todas las áreas de su vida, porque cualquier área que sea un problema, lo mejor es que usted vaya resolviendo. Ahora vamos a hacer una aplicación práctica, porque la gente pregunta cómo se aplica eso en términos cristianos o de la iglesia. Este aparatico es la mejor aplicación que uno puede hacer como predicador en estos tiempos. Si tú tienes un problema con la pornografía para ambos, hombres o mujeres, y sabes que este aparatico es una tentación constante, esto sí lo puedes cortar. No te cortes los ojos, sí, no te quites los ojos, ni te quites la mano para no cogerlo, pero tienes que hacer algo con eso, parar. Yo he cerrado páginas, me toca cerrar. Si veo que de pronto estoy entrando mucho al Facebook, lo cierro. 15 días, 20 días. Es fácil, lo cierro ya, no entro más. Si tú ves que esto es un problema para ti, ciérralo. Cancélalo, que si no lo puedes manejar, sé honesto, sé sincero, ¿sí? Proponte no entrar.
Córtalo, dice. Mejor es entrar sin el celular al reino que con el celular. Sí, mejor es entrar sin estar mirando lo que usted está mirando ahí. Y cualquier área de su vida, si usted está robando en una empresa, porque eso pasa constantemente, deje de robar. Eso es lo que tiene que hacer, no es cortarse la mano para no robar. No funciona así. Si usted está yendo a un lugar incorrecto donde nadie sabe, la iglesia no sabe, si está con compañías incorrectas, no se corte los pies. Esa no es la enseñanza bíblica. Le está diciendo pare, o sea, no vuelva a ir, no siga yendo con esa persona, no siga hablando con esa persona que contamina su mente y su corazón y lo lleva constantemente a pensamientos de pecado, que murmura, que critica. No hable con esa persona. Manos, ojos y pies. Y viene la parte espectacular, que sé que muchos están esperando. No porque anhelen, sino porque es importante. Y la alusión que hace al infierno es un llamado al arrepentimiento a tiempo. El Señor no se refería a la mutilación física, porque una persona sin una mano, un pie, un ojo sigue teniendo el pecado en el corazón. Santiago 1:14-15. Dios no tienta a nadie. Cada cual es tentado cuando ¿de dónde? Del corazón brota la envidia, la arrogancia, la crítica, el odio, brota de acá. No es que esa persona fue la que me incitó, nadie te incitó, estaba acá. La palabra infierno, vamos a ver ese tema tan espectacular, porque aquí dice, después de que habla de la mano, dice que teniendo dos manos irá al infierno, el fuego que no puede ser apagado, y dice donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y lo repite luego cuando habla del pie y lo repite luego cuando habla del ojo. Entonces eso merece una explicación. Tiene que explicarse, ¿no? Hay gente que lo pasa por alto. Hay predicadores que dicen, no, yo paso al capítulo 10 porque Jesús enseña sobre el divorcio. No estoy diciendo que el divorcio sea un infierno, pero estoy diciendo que algunos se pueden saltar allá ese pedacito y decir, dejemos la iglesia y escuche. La palabra infierno en griego es Gehenna, G-E-H-E-N-A, Gehenna. Aparece 12 veces en el Nuevo Testamento y las 12 solo una vez no fue usada por Jesús. O sea que Jesús la usa ¿cuántas veces? 11. Siempre se refiere al infierno eterno. Y aquí hay una duda que algunos me han preguntado y hoy está la respuesta sobre ese tema. Se refiere al lago de fuego, al infierno eterno y no al lugar de los muertos en general, que se identifica con una palabra diferente que es que Hades. O sea, cuando Jesús está hablando aquí, está hablando del juicio final. No está hablando que cuando usted muera va a ir allá, porque cuando usted muere va a un lugar llamado ¿qué? Hades. El nombre Gehenna, vamos a ver de dónde viene, de dónde está el fundamento. Se deriva de la palabra Hinnom, del valle de Hinnom del Antiguo Testamento, localizado exactamente al sur de Jerusalén. Escuchen, allí el apóstata pueblo judío sacrificaba bebés al dios Moloch, el dios de los amonitas, matándolos en la hoguera. La gente se pregunta de dónde salió esa palabra. Hoy lo vamos a saber. Salió del valle de Hinnom. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Primera de Reyes 11, 7 al 8. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 7 al 8. ¿Dónde es su origen? ¿Por qué el Señor se refiere y por qué habla de que el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere? 11, 7, 8. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Era un sacrificio que ellos ofrecían en el valle de Hinnom. Salomón empezó con esa práctica. Jeremías 32-35. Jeremías 32, versículo 35, dice: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá.
El rey Acaz y el rey Manasés prefirieron sacrificar a sus hijos propios, al dios Moloch, que arrepentirse. A causa de esos sacrificios, el lugar también se llamó Tofet, que se deriva de una palabra que significa tambor. Entonces, cuando estaban haciendo el sacrificio, escuche bien, se hacía una celebración con tambores, y los tambores sonaban tan duro que evitaban escuchar los gritos de los niños que estaban siendo quemados, porque los quemaban vivos para ese dios. De ahí viene la palabra ¿qué? Infierno, y la palabra Gehenna, que es el original. Fue el rey Josías quien en su reforma destruyó ese lugar, destruyó el valle de Hinnom. Escuche, se convirtió en un basurero de la ciudad de Jerusalén, donde ardía día y noche el fuego para quemar ¿qué? La basura. Eso hacen hoy en día los basureros, quemar. Día y noche salía ¿qué? Humo, porque se estaba quemando la basura. Y obvio que habían ¿qué? Gusanos, porque el gusano nunca muere y nunca se apaga donde hay ¿qué? Basura. De ahí se usa la ilustración para el infierno, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Sé que la gente no sabe de dónde viene la ilustración, por qué se usa esa palabra en la vida cristiana, infierno, porque era un basurero del pueblo de Israel, donde allá en ese lugar sacrificaron todo eso, pero un rey destruyó esos lugares y ese valle se volvió un basurero y quemaban basura día y noche y estaba lleno de ¿qué? Gusanos. El Señor les hablaba a ellos en ese idioma, en ese contexto, porque ellos conocían ese lugar y sabían que allí había fuego día y noche. No vamos a hablar del infierno, bueno, solo era la explicación. Amén. Espero que sea suficiente para pensar lo que uno tiene que hacer como cristiano: vivir una vida de arrepentimiento y vivir sin basura, escuche, sin basura en el corazón, sin pecado que destruye la relación con Dios. Tercero, un sacrificio verdadero. Versículo 49 del libro de Marcos. Versículo 49 de Marcos 9. Quedan 2 versículos nomás. Porque todos serán sanados con fuego y todo sacrificio será sanado con sal. Otro versículo difícil a veces de explicar. Es un versículo difícil de entender a primera vista. Tiene que ser interpretado y examinado bajo pasajes donde la sal y el fuego aparecen juntos, o si no, usted hace una interpretación como a usted le parece. La sal era usada en el Antiguo Testamento para aplicar a los animales que se iban a ofrecer. Eso los conservaba antes de ser quemados al fuego. Por eso el Señor Jesús pone los 2 elementos. La sal, dice, porque todos serán salados con... ¿Todos serán salados con qué? Con fuego. ¿El fuego sala? ¿Qué dicen ustedes? Me extraña, mamás, cocina, por favor. Coquito de la culinaria, ábrese. Ponga algo, ponga una lenteja sin sal y ellas sueltan sal. El fuego hace que la comida quede más que... ¿Es así o estoy equivocado? Si se le pasa la sal y le pone más fuego, más se sala la comida. Hay comidas que no necesitan mucha sal porque al hervir sueltan sal. Ellas traen sal por sí solas. ¿Sí ven? Entonces el fuego sí sala. El creyente tiene que estar sazonado. La sal conserva el buen sabor, la buena cara, la alegría del corazón, el gozo, ¿sí? La santidad. El creyente deberá arder en la presencia de Dios, salado por fuego. Dice que su vida de oración se note, su servicio y su ofrenda a Dios sea recibida por Él gratamente. Miren lo que dice, vamos a ver las citas porque sé que ahí nos ayuda. Levítico 2:13. Levítico capítulo 2, verso 13. Nota que hace rato pasé por Levítico 2:13. Están pegadas las hojas. Y sazonaréis con sal toda ofrenda que presentes, y no lo harás
y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás ¿qué? Sal. ¿Sí ven? Es lo que nos da el sabor, es lo que hace que usted pueda realmente tener una vida verdadera con Dios. Esdras capítulo 6, versículo 9. De eso se dice que nunca debe faltar la sal en los Exacto, que falte cualquier cosa menos la sal. Y que es feo ir a pedir sal, ¿no? Sí. Te da una pena. Que pida cualquier cosa menos sal prestada. Mañas. Esdras 6, 9. Muchas mañas, dijo. Esdras 6, 9. Dice 6, 9. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, se ha dado día por día sin obstáculo alguno. ¿Para qué daban eso? Para el sacrificio, para quemar. Entonces ahí está también la sal y el fuego. Ezequiel 43, 23. Ezequiel 43, 23. Dice: cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y ofrecerá delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en el holocausto a Jehová. Todo el tiempo echaban ¿qué? Sal, porque la sal conservaba el sacrificio para matar el cordero de la Pascua el día 10. Lo sacrificaban y lo mataban y lo dejaban en sal sazonado. ¿Cuántos días? 4, porque el 14 tenía que ser ofrecido, ¿sí? El cristiano debe vivir en sal todo el tiempo, o sea, sazonado, para que no se le salga lo que no sirve, para que no se note lo feo. La sal conserva. ¿Y el fuego qué? Quema. La sal es la vida. Por eso Jesús le dijo a los cristianos: vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra. Y terminamos: obediencia verdadera, versículo 50 del libro de Marcos, para terminar este grandioso capítulo 9, que tiene 4 enseñanzas poderosas. Marcos capítulo 9, 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal, ¿dónde? En vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Nos vuelve a hablar de la sal. En este caso está hablando de la permanencia, encontrando propósito a lo que hacemos, no hacer las cosas por hacerlas, porque así no funciona. La sal que se recogía, escuchen, porque él les habla que si la sal se pierde, ya no sirve para nada ahí, porque se recogía una sal alrededor del Mar Muerto y esta sal tenía yeso, estaba contaminada, entonces no salaba. Y si una sal no sala, pues no sirve, no es sal, toca desecharla y toca botarla porque coge un mal sabor la comida. A eso se refería. Por eso era arrojada, porque no la aplicaban ni a la comida ni la podían vender. Eso, dice, eso hace que una persona no cumpla un propósito. Si no hay sal, si no hay sabor en un verdadero cristiano, estamos fuera del propósito. Nada más triste, para terminar, que un creyente insípido, sin el sabor de Cristo en su corazón. Es Él quien nos hace permanecer firmes a través de pruebas y circunstancias que prueban nuestra fe. También cuando habla de la sal y del fuego, eso prueba. Todo el que se ha pasado por fuego será ¿qué? Probado. Tened sal en vosotros mismos. Nuestro cristianismo alimenta primero nuestras almas para poder ser sal para otros. Primero debemos serlo para con nosotros mismos y no esperar solo que me enseñe, sino buscar insaciablemente conocer a Jesús a través de las Escrituras. Y termina: tener paz los unos con los otros. Esto nos deja ver que dentro del grupo de los discípulos habían desacuerdos. ¿Por qué habían desacuerdos? ¿Alguien se acuerda a propósito? Por lo que estaban hablando en el sermón pasado, por la posición.
ellos tenían intereses personales y decían, no, yo quiero ser el primero, no, que sea Juan, no, que sea Pedro, que es más prudente, ¿sí? No, que sea fulano, que es mejor. Ellos tenían problemas y Dios les dice, tengan paz los unos con los otros, por favor. Las conversaciones que tenían no eran nada fáciles entre ellos. Sin obediencia no hay galardón y sin obediencia hay desobediencia. Indudablemente se cumple la palabra que recogeremos lo que sembraremos. Es tiempo de una vida verdadera, iglesia, lo cual es difícil si no disponemos nuestro corazón. Pero cuando lo disponemos, Dios obrará y se hará su voluntad en nuestra vida. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Ponte sobre tus pies, vamos a orar, a darle gracias a Dios por esta palabra, que sea Él poniéndola en nuestro corazón, poniendo el temor que debe quedar en nuestra vida hoy, al saber que ahí siempre habrán cosas por enderezar, y siempre habrán cosas por las cuales clamar, y cosas por las cuales pedir. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu verdad, Dios. Gracias por tu misericordia, Señor, porque tu palabra dice que no hemos sido consumidos aún por tu misericordia, Señor. Cada uno de los que está aquí conmigo esta mañana, Señor, tenemos el privilegio de acercarnos a ti. Porque cuando la iglesia se reúne es para ti, es tu cuerpo, Señor. Podemos ver la multiforme sabiduría de Dios en cada miembro de la iglesia, Señor. Pero también somos conscientes de la gran necesidad que hay en nuestro corazón de ti. Por eso te invito solo que te acerques a Cristo, que medites en lo que escuchaste y que pienses realmente si amas con el amor verdadero hacia los demás. O quizás ha sido tropiezo. Si tú llevas años, quizás evalúas hoy tu corazón y dices, he sido edificador, he sido un tropiezo para otros con mi pereza, con mi estancamiento, con la murmuración, con la crítica. Tal vez he sido eso para otros, un tropiezo. Pero como sabemos que Dios no vino a juzgarnos, sino a salvarnos, por eso Él deja su palabra, donde dice que es mejor apartarnos del pecado que estamos cometiendo y mirar otra vez a Cristo y volver nuestro corazón a Él en esta mañana. Esa es la invitación. No es a quitarnos un miembro, no es a quitarnos algo de nuestro cuerpo como algunos malinterpretan. No, es a ser sinceros, es a exponer el corazón delante de Dios y decirle, Señor, hay algo en mi vida que no he podido vencer. Quizás tu inmoralidad. Dile, Señor, límpiame. Guarda mis ojos para no pecar, Dios. Guarda mi mente obscena, mi mente que se llena de lujuria, de lascivia, mi mente pecaminosa, Dios, que busca el pecado, que lo persigue, Señor. Ayúdame, Señor, a guardar mi lengua, a saber hablar, a que cuando hable mis palabras sean edificantes para otros cristianos. Y perdóname cuando he sido un mal testimonio. Creo que todos tenemos que pedirle perdón a Dios siempre por eso, porque no sabemos cómo nos observan los demás. Por eso dile, perdóname, endereza mis caminos, endereza mis sendas. No dejes, Señor, que mi humanidad y mi carnalidad sea más vista que tu gracia, porque tu palabra dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es por gracia que estamos aquí, Señor. Es por gracia que predicamos, es por gracia que adoramos, que leemos, que servimos. Enséñanos esta mañana tu amor, Jesús. Enséñanos el amor verdadero. Purifica nuestros corazones. Trae pureza en las intenciones. Nadie sabe como Dios y tú, tus intenciones con tu esposa, con tus hijos, hombre o mujer, con tu esposo y tus hijos. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Son buenas? ¿Son buenas tus intenciones con la iglesia, con Cristo? ¿Anhelas en secreto, lloras y clamas días y días y le dices, Señor,
no quiero vivir separado de ti. Dios, no puedo vivir haciendo lo incorrecto porque no quiero, Dios, solo deseo que tú vengas a traer libertad. Señor, no puedo entender cómo mi corazón sigue herido y necesito sanidad para vivir. Eres tú de los que clama y le dice: Señor, sana mi alma porque necesito ser sano. Liberta mi corazón del pecado porque me asedia, porque las tinieblas persiguen continuamente mi vida y no sé cómo vivir, Dios. O te conformas a este siglo y no tienes el vigor y la fuerza para levantar la voz, la oración y decirle: Señor, si tú no vienes, mi vida no tiene sentido. Si tú no tienes misericordia de este pueblo, Señor, no tenemos a dónde ir. El apóstol Pedro lo dijo: ¿a dónde iremos, Señor? ¿Qué camino tomaremos y a dónde podremos escondernos, Dios, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero Dios espera un corazón obediente, un corazón que se santifica, un corazón que aún se esfuerza, que hace un sacrificio también por el Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos en esta mañana a comprender tu mensaje. Ayúdanos a no mirarlo por el lado incorrecto, donde se habla del infierno y del fuego eterno, sino donde es un llamado a sus discípulos a arrepentirse de lo que hacían y a vivir una vida para Cristo. Santifica esta iglesia, Jesús. Santifica los corazones. Salva los que no lo son, Dios. Sálvales en esta mañana por tu palabra. Vivifica los corazones que aman a Dios y tu palabra, porque tú lo sabes que aquí hay corazones que te aman y que están batallando con la obediencia. Hay corazones que te aman pero que no pueden ser plenos en Cristo, Dios. Ayúdales esta mañana. Y al que no te conoce, Jesús, ven, amado, ven, porque tú eres la vida, Jesús, porque tú eres la luz de este mundo, Señor. Porque solo en ti hay salvación, solo en ti hay vida para tu pueblo, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Guarda esta iglesia, guarda mi corazón, Jesús. Y guárdanos de vivir siendo tropiezo para aquellos que necesitan una palabra de aliento, una voz de esperanza, Dios. Hoy te doy gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús.